En el año 1892 nació César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande y universal poeta de Perú, en una pequeña ciudad llamada Santiago de Chuco, que acompañó su infancia y juventud de grandes paisajes, donde juró fidelidad de regresar a su primera tierra. Era el último de 11 hijos de la familia, teniendo como padre y madre a Paula Vallejo y doña María Santos, que tenían una pequeña coincidencia. Ambos eran hijos de sacerdotes gallegos y madres descendientes de Chimú. Su época infantil de César Vallejo fue como la de todo niño hoy en día. Era travieso y feliz con lo que tenía. Aunque este naciera en una familia que no contaba con muchos lujos, poseían algo en abundancia que no se puede comparar, que es el amor. En el año 1913 se matriculó nuevamente en la Universidad Nacional de Trujillo, en el que se graduó exitosamente de bachiller como una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, y en 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero sus repetidos problemas económicos no le permitían una asistencia regular. Fue entonces que empezó a considerar la posibilidad de viajar a Europa en busca de nuevas oportunidades. Pero antes de viajar decidió volver a Santiago de Chuco. Quería despedirse de su padre viudo y de sus hermanos y especialmente visitar la tumba de su madre. Él permaneció en Santiago durante 3 meses, donde fue culpado injustamente por una pelea de partidarios políticos incendiando una tienda, por el cual fue encarcelado en Trujillo 113 días después de cumplir sus días en la cárcel Vallejo. Es amenazado por una nueva carcelería y decide viajar a Europa. Al permanecer en una ciudad totalmente nueva para él, vivió acontecimientos penosos. De vez en cuando dormía algunas horas en el metro del tren y luego se retiraba, ya que éste cerraba a altas horas de la noche. Dormía en la calle, puesto que ya los hoteles no eran una opción para él. Las razones principales de la presencia del poeta peruano en París son, por una parte, la atracción que ejerció sobre él la cultura francesa. Por otro, el duro golpe que sufrió al estar en la cárcel peruana. Esta lo martirizó hasta hallándose en Europa. Muchas veces temió que desde Lima llegara una orden de la Embajada de Perú en Francia pidiéndole que se le enviara a su país. Estos dos motivos, el de degustar de un lugar y el temer del otro, aunque en diferentes proporciones, determinaron la larga estadía del poeta de los heraldos negros en la capital francesa. A pesar de las situaciones económicas que lo hicieron padecer, hubo algo mucho más maravilloso. Y aunque suena absurdo, todo lo que sucedió en su vida sirvió como fuente de inspiración para sus muchos escritos. Aquellos golpes hicieron que sus obras se convirtieran en un estilo diferente y único para los que lo leen y siguen. París es un país conocido como la ciudad del amor. Ahí Vallejo amó a 2 mujeres, pero las primeras solo estuvieron 2 años. Después, en 1928, conoció a Georgette Philippard. Según las entrevistas dadas por la misma Georgette, nos cuenta que su historia comienza cuando vivían uno enfrente del otro en el año 1926. Recordemos que en aquel entonces el poeta mantenía una relación amorosa con una muchacha de nombre Henriette Meis. En 1927, César Vallejo se decide invitarle un café. Sin embargo, la madre de Georgette, Marie Travers, siempre se contrapuso a la relación con el personaje ilustre, ya que consideraba que no le brindaba una estabilidad económica a su hija.
Ya en 1928, un año después de la muerte de Mary, inician su romance y convivencia juntos. Pero ¿quién fue esta mujer? Sus padres fueron Alexandre Philippard y Marie Travers. Se dice de esta relación que jamás contrajeron matrimonio, ni mucho menos convivieron. Georgette Philippard, hija de ellos, nace el 7 de enero de 1908 en París. Lamentablemente no llegó a conocer a su padre, ya que este fue víctima de la Primera Guerra Mundial, cuando su hija Georgette tenía tan solo 6 años de edad. También ella misma refirió que a esa misma edad padeció de una enfermedad llamada tuberculosis. Se dice de ella que no completó su estudio secundario, ya que de los 5 años solo estudió 3 años. En su adolescencia, a los 16 años de edad, trabajó ayudando a su madre en la costurería. Tristemente, su progenitora dejó de existir el 12 de noviembre de 1928, dejándola sola a los 20 años de edad. César Vallejo sentía que su cuerpo no le respondía físicamente. Es en los años 1938 que se mostraba cansado y en el mes de marzo es llevado de emergencia al hospital para diagnosticar su enfermedad, la cual en un inicio no lo podían determinar. Con los exámenes exhaustivos que la practicaron llegaron a la conclusión que se trataba de una enfermedad que el autor sufrió cuando era apenas un niño, la cual lo llamaban paludismo. El diagnóstico y el tratamiento no lograron responder, formándose un cuadro crítico que lo llevó a la muerte, como lo predijo en uno de sus poemas, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. En su póstumo fallecimiento fue homenajeado por el escritor de la ciudad de Luz, París, Luis Aragón. Después de su deceso, el cuerpo del poeta fue trasladado al cementerio de Montrose, cuyo nicho pertenecía a la familia Philippard. Transcurrido 32 años, Georgette decidió exhumar los restos de Vallejo para hacerlo reposar en el cementerio de Montparnasse, dedicándole en su epitafio las siguientes palabras: «He nevado tanto para que duermas». Esta mujer estaba caracterizada por una gran personalidad, sentimiento y afecto infinito hacia el poeta, a pesar de que Georgette provenía de una sociedad con un estatuto de la clase burguesa. Sin embargo, demostró esa lealtad y compromiso incomparable hacia Vallejo, por cuanto estuvo en los acontecimientos difíciles que vivió el poeta en Europa. Por otro lado, Georgette confesó sentirse vacía, con las siguientes palabras: «Fuimos 2 líneas paralelas, nunca le comprendí completamente. Él era muy seco, nunca hablábamos de felicidad, ni de paz, ni de nosotros mismos. Siempre de la miseria del mundo, de la revolución, jamás de temas personales». Georgette, a pesar de todo esto, nunca se alejó del poeta, por lo contrario, preservó su legado por muchos años hasta su muerte. Georgette, con el esmero de continuar difundiendo los escritos de César Vallejo y con la profunda intuición de conocer la tierra que cobijó la niñez y juventud de su amado, el 6 de mayo de 1951 viajó a Perú. Al año siguiente se traslada a Santiago de Chuco, instante que al llegar a la puerta del recinto en donde el poeta departió inolvidables momentos en compañía de sus hermanos y padres, con una voz suave y llena de tristeza pronunció: «Llego a la casa de Vallejo, pero sin Vallejo». La economía no se ajustaba a las necesidades de Georgette. Aunado a ello, los diversos acontecimientos ocurridos en los quehaceres de difundir los sentimientos de Vallejo, plasmados en hojas de papel, motivo por el cual el año de 1957, Raúl Porras Barrenechea, por intermedio del Ministerio de Educación del Perú, adquirió una moderada mensualidad. Aunado a ello, posteriormente, por influencia de César Miro, Georgette también obtuvo un apoyo monetario
simbólicamente por parte del gobierno francés. Bastantes años de su vida ya en la ciudad de Lima, vivió una incertidumbre en una habitación alquilada, irrumpida por los recuerdos, sus libros y papeles del poeta, en la que inició una inquebrantable lucha para que se respeten la vida y obra de César Vallejo. Es así que en 1964, la felicidad fortaleció su lucha al ver publicado su único libro de poemas bien modestos. Consecuentemente, la Universidad Nacional de San Marcos editó Máscaras de Cal, dedicada sustancialmente a los seres que atestaron su vida y de aquella felicidad anhelada y efímera, Vallejo y su madre. Situaciones adversas en las que discurrían tormentosos intereses a conveniencia propia. Motivó a Georgette en 1965 rechazar todos los intentos de musicalizar los poemas de Vallejo. No cesaban los actos negativos, golpes duros como lo ocurrido en 1966, en la que el gobierno le reduce drásticamente su pensión, desprendiéndose una ira turbulenta aguijando de moler ciertos recuerdos del poeta. La perseverancia y constante lucha produjo en 1968 la adicción facsimilar de Moncloa de la obra poética completa de César Vallejo, con inflexible exordio del profesor Américo Ferrari. Ese espíritu de cuerpo, amor infinito, cautivó la pretensión de trasladar del cementerio los restos de Vallejo, por lo que en 1970 Georgette retorna a París. Asimismo, se presentó la oportunidad de adquirir a plazos un departamento en la avenida Arequipa, del cual sacó provecho por poco tiempo. No perecían las actitudes de aquellos estudiosos y amigos de Vallejo, quienes lo reprochaban severamente, situaciones que se ven reflejadas en la obra máxima Allá ellos, allá ellos, allá ellos, título sacado del último verso del poema Gleba, de Poemas Humanos, escrito por Vallejo en 1931, libro de corte autobibliografado publicado en 1978. La vida es una esfera llena de dulzura y amargura. Al tropezarte te estabilizas, al caerte te levantas. Golpes duros, golpes suaves, la esperanza es tu fortaleza, la paciencia tu virtud. Georgette fue una mujer que pasó por penurias y muchas dificultades. Meses antes de sufrir su parálisis en 1979, donde desde aquel tiempo permaneció ingresada en la clínica Moisson de Sante de la Sociedad Francesa de Beneficencia por edad y estado de salud. Georgette, desde su niñez, duró trajines en la vida. El 3 de diciembre de 1984 entró en coma, teniendo parálisis la mitad de su cuerpo y sufrió complicaciones respiratorias. El 4 de diciembre de 1984, a los 76 años de edad, su cuerpo fue enterrado en el cementerio. Como paradoja de la vida y del destino, esta francesa fue enterrada en Lima, Perú, tras su muerte, y su amado fue enterrado en Francia.